Por ley, la explotación minera está prohibida, pero existen fuertes indicios que el gobierno quiere dar marcha atrás a la norma y abrir una industria con altos impactos al medio ambiente, principalmente al suelo y al agua. Existen hechos y situaciones que podrían significar un cambio de actitud con respecto a la minería de parte del Estado salvadoreño. Aunque el país tenga una ley que prohíbe la minería, el actual gobierno tiene una asamblea legislativa que puede actuar y modificar leyes según la voluntad del órgano ejecutivo encabezado por el presidente Nayib Bukele. Desde el inicio de este gobierno de Nayib Bukele, yo fui el primero que obtuve información confidencial de parte de una fuente dentro del mismo gobierno que, preocupada por lo que estaba viendo, pues me advirtió que veía un interés en retomar la minería. Entonces, claro, esa fue la primera advertencia y después ha habido otros pasos concretos que van en esa dirección, por ejemplo, haberse hecho miembro de un foro internacional de países con minería, de haber tenido una visita de estas personas. Después hubo recientemente otra información de otra fuente confidencial que, que confirmaban que sí están interesados. Entonces, no hay solamente indicios, o sea, hay, como te dijera yo, hay ya pasos específicos que apuntan en la dirección que el gobierno de Bukele va tras la minería metálica. Otro hecho que genera incertidumbre entre los ambientalistas es que en octubre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de creación de la Dirección General de Hidrocarburos y Minas, en cuyo artículo 6 hace una referencia clara a la minería. Tendrá las facultades siguientes con respecto al sector minas. A. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales. Literal B, regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, bueno, todo lo mismo de arriba, existentes en el suelo y subsuelo del territorio de la República. Literal C, tramitar, previo a su aprobación en la Asamblea Legislativa, las concesiones para la explotación de los recursos mineros y suscribir con los titulares los contratos respectivos. Literal D, licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigado. Bueno, eso es lo más relevante. Entonces nos preguntamos, si hay una ley que prohíbe la minería, con la definición y la determinación que ustedes lograron ver en los artículos que mostré, ¿por qué se aprueba paralelamente otra ley que habla de minería? Y no está hablando de sacar arena en el río Las Cañas, sino que está hablando de minerales. Entonces, ¿por qué razón se incluye la minería en esta ley, a pesar de la ley que prohíbe la minería? Por otra parte, el presupuesto de la Nación aprobado para la Asamblea Legislativa para el año 2023 incluye $4.5 millones para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica. Sí, sabía eso, que habían destinado una cantidad de más de 4 millones para precisamente hacer un estudio sobre la debilidad de la minería en el país. Entonces eso ya te dice, ya te da hechos concretos. Y para mí, la captura de los 5 miembros de ADES no es nada más que otra señal fuerte que van tras de ellos, no porque estén buscando resolver un supuesto
homicidio, asesinato de la época de la Guerra Civil de 1989, sino que los están queriendo silenciar y atemorizar al resto para que no se opongan a la minería. Pero lo que están logrando es al revés, lo contrario. O sea, ahora la gente ya lo toma más en serio que Bukele va tras la minería y si no han encontrado, o sea, si Bukele no cree que la gente está de verdad decidida a defender su vida y su salud, y no solo de ellos, sino que de sus hijos y de sus nietos, lo va a ver cuando quiera meter la minería, porque es un tema delicadísimo y es un tema donde en realidad no vale la pena para nada el poca ganancia que va a haber de la minería comparada con los gravísimos riesgos a destrucción del medio ambiente. Mira, si ahora hay minas, por ejemplo, el que no crea que vaya a la mina de San Sebastián, que no ha estado operando en décadas, y que vean cómo el drenaje ácido ha matado el río San Sebastián. Además hay otros hechos. Aquí hay pobladores y pobladoras de cabañas. Ellos pueden contar cómo han aparecido en comunidades del departamento personas extrañas intentando comprar terrenos con potencial minero o alquilarlos. También en este contexto crece un temor de que en el marco de posibles negociaciones con potencias extranjeras sobre tratados comerciales, sobre compra de la deuda soberana o sobre financiamiento para megaproyectos de infraestructura, el gobierno salvadoreño podría estar poniendo como moneda de cambio abrir el sector minero a empresas de potencias extranjeras. Y esta gente son básicamente algunas personas de nacionalidad peruana que andan o han andado en el territorio. Es decir, inicialmente se presentaron a las instalaciones de la mina, donde antes funcionaba la mina, que la había comprado ya unas personas nativas del Cantón San Francisco del Dorado que radican en Estados Unidos, junto con el anterior geólogo que trabajaba para la empresa minera, que le decían conocido como el Tico, ¿verdad? Rafael, el nombre de él, Rafael, el Tico, así lo conocíamos. Él era uno de los gerentes que tenía la empresa minera anteriormente, inicialmente Pacific Rim, después pasó a Oceana Gold, y ahí se vino, digamos, liderando el proyecto junto con Erika en aquel momento, Erika Colinder, ¿verdad? Entonces, ahora nuevamente llegan a ver quiénes tenían las tierras, con alguna gente pues preguntando a residentes quiénes eran los actuales propietarios, porque con la pérdida del laudo o la demanda internacional, las empresas mineras vendió las tierras, solo que la vendió de preferente a gente que trabajaba o tenía alguna cercanía a empleados, a ser empleados de ellos en sus trabajos anteriores, ¿verdad? Pues después en ese proceso se decía alguna gente que sí les aceptaba, pues hace de número, la propuesta era darle 2.000, 2.500 mensual por manzana. Si usted tenía 5 manzanas, ya tenía un ingreso bastante considerable, y como el documento le decían que era para 10 años y que después las tierras les quedaban de nuevo a ellos. Eso ha sido como una de las maniobras que han andado haciendo esta gente. Eso es como lo que hay. Incluso hay un proyecto de una pecera grande para crianza de pescado, una inversión que yo calculo que podía andar rondando quizás entre pasar los $5.000, que hicieron a una comunidad aquí en Potero Váter, digamos, estanque para crear tilapias que les hicieron una desco ahí, que ahí las pueden ir a ver. Ahí está, es decir, que andaban haciendo como algunas acciones para querer, digamos, ganar la confianza de la gente, ¿no? Y eso fue algo que anduvieron promoviendo, también buscando algún par de actores locales que pudieran, digamos, ser consecuentes con sus intenciones y ofrecerles algo. Como alcaldía inicialmente, como le digo, les tratamos de emplazar, no llegaron inicialmente. Después yo tuve conocimiento que yo salí del país
Entonces, y en un momento de esos, convocaron a reunión al alcalde, pero no, el alcalde no fue el solo, también llamó al síndico, que pues el síndico, creo que los dos tienen una postura clara también, ¿no? Y fueron como a emplazarlos, y me decía, el síndico Alan Serrano me decía, mira, fuimos a la reunión, les preguntamos así claramente que si ellos, cuáles son sus intenciones aquí realmente de andar haciendo trabajo, porque no han llegado a coordinar con la municipalidad. Les emplazamos claramente si ellos son, sus intenciones es promover el proyecto minero, porque usted habla con ellos y no se presentan, ¿verdad? Pero las acciones que ven y de dónde vienen, cómo se relacionan, pues uno va atando cabos. Entonces me dice Alan, no, me dice, pues estos tipos no lo afirmaron, o sea, y tampoco lo negaron. Entonces, a la medida de no lo niegan, también te dice a vos algo, pues porque le preguntaron, les emplazaron y se fueron diciendo cualquier cosa hasta no afirmar, son expertos en eso, en hablar. Y entonces, eso fue lo que hay a nivel local. Hay una intención real de poder derogar la ley que prohíbe la minería metálica, que es una de nuestras principales intenciones, porque el hecho de que ande esta gente aquí tratando de ganar adeptos, podría ser justamente eso, decir que tienen respaldo social para poder promover eso a nivel de asamblea, ¿no? Ante esta serie de hechos, las comunidades que llevan años luchando contra la minería se muestran preocupadas y alertas ante un resurgimiento de la minería metálica en El Salvador. Ambientalistas hacen énfasis en el impacto ambiental negativo que sufriría el país si el Estado permite la extracción minera en su territorio. Como bien dice Monseñor, esto que nosotros aquí vemos, el medio en el que vivimos nos ha dado una responsabilidad de cuidarlos, de garantizarlos y preservarlos no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, ¿no? Y que la verdad que si usted va a una ciudad, a un pueblito y lo ve verde, lo ve ecológicamente, ambientado, o sea, le genera un clima más agradable, pero además le dan ganas a usted como persona de regresar ahí. Pero si usted tiene un lugar donde lo que hay es socavones de minas, o sea, a no ser que sea minero y que lo que quiere es enriquecerse de más, pues, ¿verdad? Desde acá se ve que el gobierno no le da ninguna importancia al medio ambiente. O sea, ellos lo que les interesa es el dinero para cualquier fin que sea, no sé, pero les interesa el dinero sin importarles lo que van a dejar, el desastre medioambiental que van a dejar en construcción de viviendas. Todo lo que hacen es solamente sin pensar en el medio ambiente, el aeropuerto que quieren hacer, todos esos proyectos que solo son para meterle dinero a proyectos que no tienen en realidad ninguna razón de ser, ningún beneficio, y la minería es lo mismo. Y solamente quiero terminar diciendo que todos nosotros acá que apoyamos a la comunidad de Santa Marta y al pueblo salvadoreño en su deseo por librarse de la minería metálica en el año 2017, seguimos ahora mucho más comprometidos en ayudarles y en darle justicia a los miembros de ADES que están capturados, porque están capturados injustamente con un caso fabricado que es sumamente débil, que ni siquiera se debió haber presentado. En la madrugada del 11 de enero de 2023, en el departamento de Cabañas, 6 líderes de la comunidad Santa Marta y dirigentes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, fueron detenidos por un delito ocurrido en los años de la guerra. Las comunidades que luchan contra la minería temen que estas capturas obedezcan a motivos políticos, debido a su conocida resistencia contra la instalación de la minería metálica en el país, y esperan que esto no sea otra señal más de las intenciones que tiene el actual gobierno por derogar la actual ley contra la minería y dar luz verde a estos proyectos extractivistas. A continuación, el editorial.
La minería se prohibió en El Salvador desde el 29 de marzo del año 2017 con una ley que aprobó la Asamblea Legislativa respondiendo al clamor de la mayoría del pueblo salvadoreño. Y es que está demostrado que la minería es dañina para el país, para nuestro medio ambiente, para su gente. Porque tenemos un territorio pequeño, porque somos mucha población, porque vivimos una crisis del agua, los ríos y los acuíferos se están secando, porque tenemos un territorio vulnerable. Por todo esto, la minería es inviable en El Salvador. Pero el peligro de que vuelva está, y está claro. Usted no va a comprar cemento si no va a construir algo. Si la minería está prohibida, ¿por qué entonces el gobierno se inscribió como miembro en un foro intergubernamental sobre minería, minerales y metales? Si no piensan que vuelva la minería de El Salvador, ¿por qué la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas? Si no va a volver la minería al país, ¿por qué en el presupuesto de este año se dejaron más de 4 millones de dólares para el estudio de la minería? ¿Y por qué se acusa a líderes de la comunidad de Santa Marta y se les aplica el régimen de excepción sabiendo que ellos fueron baluartes para prohibir la minería en el país? La cosa está bastante clara. Si no va a preparar guacamole, ¿para qué quieren aguacates? Aunque vengan y nos digan que la mina es maravillosa, que va a traer mucho dinero, es mentira. A la larga será perjudicial para el país. La minería es inviable y parece que esto no lo han entendido las autoridades. Ojalá que la población sí lo haya entendido para que siga defendiendo la vida, porque la minería va contra la vida. Toda mina contamina. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Amigas y amigos, esperamos que estén muy bien. Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión hablaremos en el marco, en el contexto del 1 de mayo, en la celebración del Día Internacional del Trabajador. Para hablarse al respecto, tenemos a Ingrid Escobar. Ella es abogada, también sindicalista, a quien le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por tomarme en cuenta y bueno, aquí disponible para poder contestar respecto a este día tan importante como es la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, para entrar en contexto, para entrar en materia, si nos podría dar sus valoraciones de cómo ven en el contexto actual la defensa, la vigencia de todos estos derechos por los que se han luchado año por año los trabajadores. ¿Cómo ven en el contexto actual esta situación? Como trabajadores y trabajadoras, este próximo 1 de mayo salimos a conmemorar un día muy importante donde se celebra la gesta heroica, no solamente de los mártires de Chicago, que es donde quizás se enmarca un poco más esta fecha, ¿verdad? Por la jornada laboral de las 8 horas, sino también otro hito histórico de la lucha de decenas de mujeres, ¿verdad? En la fábrica de Nueva York, que pues 126 mujeres mueren calcinadas justamente por exigir el respeto a la jornada laboral de 8 horas. Y bueno, nosotros salimos a reivindicar ahora en día también pues, varias violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente derechos laborales fundamentales, constitucionales, reconocidos en el artículo 2 de la Constitución de la República y pues que actualmente en El Salvador están siendo violentados todos los días. De hecho, yo estoy en mi calidad de sindicalista, representante de un sector público, en este caso Asamblea Legislativa, donde tenemos solo en 2 años más de 2.000 trabajadores despedidos, de un universo de casi 25.000 trabajadores en el Ejecutivo, donde los principales fallos del sistema y violación a los derechos humanos nuestros como trabajadores del sector público pues han sido el irrespeto al debido proceso, nuestro derecho como trabajadores a la audiencia, a la defensa, y bueno, por supuesto, a ser vencidos en juicio antes de un despido.
cosa que pues en estos procesos no se han visto pues cumplidos. De igual manera vemos una retardación de justicia, que es lo mismo negación de justicia, ¿verdad? Dentro del universo de los derechos laborales, ¿cuáles son los derechos que se ven más vulnerables en nuestro sistema? Actualmente, y bueno, hay que decirlo con énfasis desde que de la entrada del oficialismo, el derecho al debido proceso ha sido uno de los más violentados, ¿verdad? El hecho de despedir a las personas por decretos sin seguir los pasos establecidos en leyes como por ejemplo la Ley de Servicio Civil, que nos ampara a la gran mayoría de trabajadores del sector público, pues es violatorio, ¿verdad? El hecho de no tener el derecho a un juicio justo, a nuestro reinstalo, a una correcta indemnización, pues es otro de los derechos que están violentados todos los días en El Salvador. De hecho, a la fecha estamos viendo que salen decretos de despidos. Últimamente estamos viendo los casos de los policías, compañeros que pues también nos encontramos aglutinados en una central sindical, y pues que por la edad, ¿verdad? Discriminación por la edad, también están despidiendo personas. Bueno, esos serían quizás los que más se están vulnerando por el momento. A su parecer, ¿qué tipo de medidas se deberían de implementar para, digamos, reforzar estas falencias que tiene el sistema? Bueno, en principio deberían de ser un poco más coherentes nuestras autoridades con el discurso y sobre todo con las leyes que como Estado salvadoreño suscribimos en el ámbito internacional. Nada menos, hace menos de un año el señor ministro de Trabajo pues concurrió a la Organización Internacional del Trabajo a suscribir 5 convenios internacionales del trabajo y ya ratificados justamente por la Asamblea Legislativa, y en las comisiones de trabajo pues ellos se han comprometido, ¿verdad?, a raíz de la suscripción de estos convenios a respetar a los trabajadores y trabajadoras. Nada menos el convenio 190, que habla de la protección que tenemos las mujeres en nuestras áreas de trabajo, ya aprobado por el Estado, pues son los que más se violentan, ¿verdad? Actualmente del universo de 25,000 trabajadores despedidos, el 40% somos mujeres. Entonces, pues una medida sería que cumplan con lo que firman, ¿verdad? Que no solamente sea el discurso o gastar nuestros impuestos para ir a Ginebra a decir que aquí en El Salvador se hace una cosa cuando en la práctica es completamente violatorio y contra todos nuestros derechos fundamentales, en este caso como trabajadores. Como sindicato de la Asamblea, ¿han tenido oportunidad de hablar con las autoridades? ¿Han tenido alguna apertura, no sé, alguna reunión? No, al contrario, nos han criminalizado. De hecho, las veces que nosotros hemos realizado expresiones legítimas, constitucionales, ejerciendo nuestro derecho a la libre sindicación, a la libertad de organización, que precisamente ahora con el régimen de excepción se nos ha coartado también, pues lo que se hace es mandarnos a los miembros de la Fuerza Armada, incluso miembros de la Policía Nacional Civil, a amedrentarnos, a amenazarnos. De hecho, un par de compañeras despedidas, por cierto, de la directiva de nuestro sindicato, a raíz de la persecución policial han tenido que irse del país, huir del país. Están refugiadas, y decirle que estados como España, por ejemplo, reconocen que en El Salvador hay una persecución a defensores de derechos humanos, específicamente de los trabajadores, y el caso de mis 2 compañeros que les menciono, que han sido acogidos en este país, pues no lo demuestra, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ojalá ahí se cumpliera lo que dicen, ¿verdad?, los funcionarios, las autoridades en la práctica, no solamente sea hablar. En su situación en particular, ¿cómo se dio ese momento, ese proceso de despido en la Asamblea? Bueno, sin tener ninguna falta en mi expediente, más allá de ejercer mis derechos sindicales, de denunciar los actos arbitrarios que se cometían contra otros compañeros que fueron despedidos antes de mi persona, pues se me llama a la Gerencia de Recursos Humanos y se me notifica el despido, no respetando y violentando una vez más mi derecho constitucional, ¿verdad? Porque yo estoy al mismo nivel que los señores diputados, porque tengo un fuero constitucional que precisamente se nos otorga, porque pues, los legisladores en su momento sabían que enfrentarse en este caso al sistema, a las autoridades denunciando, trae por supuesto consecuencias, y en este caso un despido, pero ellos igualmente no lo han respetado. Decirle que, y esto es bien importante, el 26 de marzo del presente año fuimos a Costa Rica como sindicato y hemos demandado al Estado de El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, que se esperen
la respuesta en este caso de parte de esta instancia donde ellos fueron a precisamente ratificar convenios porque les van a pedir un informe y sin duda tendrán que responder, ¿verdad? En este caso ante instancias internacionales. ¿Cuál es la situación que están viviendo los ex empleados ahora, bueno, de la Asamblea en cuanto a bueno, las reparaciones que se les tienen que hacer, ¿no? al ser despedidos y bueno, no sé, ahogamiento, no sé, las deudas, los recibos que hay que pagar? ¿Cuál es esa situación que están? Lamentablemente, de los 2.000 trabajadores despedidos, solamente el 50% se les reconoció su indemnización. El otro 50% no les dieron ni un centavo. Y bueno, lamentablemente en nuestro país no tenemos una cultura de exigir el respeto a nuestros derechos, en este caso activar la sede judicial, y es bien pequeño el porcentaje de los compañeros que han demandado, ¿verdad? En este caso reinstalos o correcta indemnización, y eso ha traído como consecuencia que muchos compañeros pues estén ahora en la extrema pobreza, ¿verdad? Teniendo que perder sus casas, teniendo que irse del país. Muchísimos de nuestros compañeros tuvieron que irse del país, buscar otros horizontes, porque primero pues aquí se nos ha criminalizado por el hecho de pertenecer al sindicato. Ya no se abren oportunidades en otras instituciones o empresas. Esa es otra cuestión que también pues, es algo que están enfrentando los compañeros. Enfermedades, ¿verdad? Muchos de ellos fueron despedidos, no obstante hay enfermedades crónicas, terminales, incluso tenemos 2 compañeras con cáncer despedidas y en proceso todavía. Compañeros con enfermedad renal que pues, se les ha agudizado y ya 2 compañeros que fallecieron también. A causa de sus enfermedades y pues no tener como un salario de donde poder ellos tomar para sus medicamentos, ¿verdad? Y pues tomando en cuenta que fueron despedidos sin la correcta indemnización. Así que definitivamente es una completa violación y donde, en un contexto donde vemos que las razones por las que han despedido a nuestros compañeros, a nosotros, eran por, bueno, decían ellos, plazas que no eran necesarias. Sin embargo, ahora tenemos el doble de contrataciones y con nepotismo. Tenemos diputados que tienen hermanos, hermanas, papás, y voy a decirlo, amantes. Nosotros lo tenemos bien identificado. Hay un nepotismo cruzado, ¿verdad? Funcionarios del Ejecutivo, del órgano judicial que tienen familiares trabajando en la Asamblea y viceversa. Entonces es una completa hipocresía, ¿verdad? Lo que han hecho y condenable, legal, porque es legal el nepotismo actualmente con esta gestión, está legalizado, está todo en reserva, pero es antiético. Por lo menos deberían de reconocer que fue algo que dijeron que no iban a hacer, pero han resultado ser peor que los mismos de siempre. ¿Ustedes perciben algún tipo de estigmatización con respecto al sindicalismo en el país? Sí, completamente. De hecho, actualmente todos aquellos que decidimos salir a manifestarnos, ya no solamente hay una criminalización por el hecho de ser sindicalistas como tal, sino que nos acusan incluso de pertenecer a organizaciones terroristas. Y muchos de nuestros compañeros no solamente han sido amenazados hoy con el régimen de excepción, sino que han sido encarcelados. 16 compañeros sindicalistas en menos de un año han ido a parar a Bartolinas, algunos de ellos están en prisión actualmente, otros han pasado meses, ¿verdad? Bueno, el compañero José Leonidas Bonilla, un compañero directivo sindical de la Alcaldía de Mexicanos, lamentablemente falleció durante el régimen de excepción y precisamente su captura fue por un señalamiento, ¿verdad?, de origen político, por su ejercicio sindical dentro de la municipalidad, y así están los demás compañeros en la alcaldía, ¿verdad?, temiendo que les pueda suceder lo mismo. Entonces, es lamentable realmente lo que sucede y hay que decirlo sin miedo. Y justamente eso quería preguntarle, ¿existe algún temor generalizado para exigir los derechos que les corresponden? Sí, totalmente. Luego de ver las capturas de los compañeros, pues claro que existe el miedo incluso nos ayuda a salvarnos de muchas situaciones negativas, especialmente en este contexto de régimen de excepción, pero el llamado que nosotros le hacemos a los compañeros y compañeras es a que el miedo, no obstante bueno, ¿verdad?, hasta cierto punto, pero que no nos neutralice, ¿verdad? El llamado es a organizarnos, a hacer cuerpo. Nosotros, los administrados, no obstante somos trabajadores, pero somos administrados, ponemos a los funcionarios en un cargo público para que lo hagan bien. Y en el momento que no lo hacen bien, también la Constitución de la República nos faculta a una Contraloría y a exigir que cambien, a exigir que corrijan, y es lo que precisamente vamos a hacer el 1 de mayo al salir, conmemorar este día, pero también exigir la reivindicación de nuestros derechos. Para finalizar, ¿cuáles serían ustedes, digamos, el llamado que harían a las autoridades pertinentes con respecto a la garantía, ¿no?, de los labores, de los derechos laborales de las personas? El llamado que nosotros le hacemos al señor presidente de la República, a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y a las autoridades de
de la Administración de Justicia, Corte Suprema de Justicia, es a que primero respeten la Constitución de la República, el artículo 2, que establece nuestro derecho al trabajo, el artículo 52, que establece claramente que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables y que esa es nuestra lucha, lograr nuestras reivindicaciones. Posteriormente también que respeten los convenios internacionales que son leyes de la República, las leyes especiales que amparan a los trabajadores, ¿verdad? Los estatutos de los sindicatos que son ley también, que no quieran pasar encima tampoco de nuestros derechos, y en general respeto a los trabajadores tanto del sector formal, privado como público que nos merecemos. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y estamos a la orden en una posterior entrevista. Bueno, muchas gracias. Amigos y amigas, también a ustedes les agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Sigan con más de Miradas. El movimiento de víctimas del régimen, MOVIR, organizó una marcha para exigir la liberación de sus familiares inocentes detenidos por el régimen de excepción que este 27 de marzo cumplió un año de estar vigente en el país. Andamos peleando la justicia de nuestros hijos. Yo tengo pruebas, aquí cargo videos de CD, donde hago constar que a mi hijo lo han sacado de su trabajo y los policías lo ponen como cualquier pandillero. Quiero justicia para mi hijo, quiero la libertad para mi hijo. Mi hijo lo capturaron el 10 de junio, él estaba trabajando sin ninguna orden, se lo llevaron, ¿verdad? Él no es delincuente, no es pandillero, él es un muchacho trabajador, ¿verdad? Y pues yo es primera vez que vengo a esta marcha, ¿verdad? Pero sabemos de que hay que hacer la lucha, ¿verdad? Porque si no, pues ellos pues no dicen nada, cómo están nuestros hijos, cómo ellos están allá adentro, ¿verdad? Solo le dicen a uno que ahí están, pero nosotros no tenemos certeza si ellos verdaderamente están vivos o ya están muertos, ¿verdad? Nosotros solo confiamos en Dios, que Él es el único que sabe si están bien o están enfermos, ¿verdad? Ahora nosotros lo que queremos es la libertad de nuestros inocentes. La marcha salió desde la Plaza José Martí, a pocos pasos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y se dirigió hacia la Asamblea Legislativa a dejar una carta para solicitar audiencia con la Comisión Política de este órgano del Estado para expresarles su preocupación por la situación de sus familiares y para buscar su liberación inmediata, ya que son personas inocentes. Hay una decepción total en las familias con el sistema de justicia, una decepción total con la Procuraduría de los Derechos Humanos, una decepción total con las promesas que hizo Nayib Bukele en la campaña. Todo fue pura mentira, nada de lo que hizo ha cumplido. Lo que le ha hecho es someter a los jóvenes, no están en esas universidades. Ahora se enorgullece de tener el centro penal más grande de América y de primer mundo, en un país de tercer mundo y más pequeño de América Latina. Y ese es el futuro de los jóvenes. Para Samuel Ramírez, la marcha tuvo una convocatoria de más de 1,000 personas, quienes vinieron de diferentes partes del país para formar parte de esta denuncia colectiva y alzar su voz ante la injusticia que sus familias han sufrido. Según estimaciones de este movimiento de víctimas, son cerca de 15,000 las personas inocentes detenidas arbitrariamente por el régimen de excepción. Yo he sacado antecedentes penales de mis hijos y he ido a sacar los judiciales a los juzgados y gracias a Dios es limpio porque ellos nunca han estado detenidos y ellos son inocentes, nunca han andado en pandillas, ellos son trabajadores en cañales porque ese es el trabajo que nosotros hacemos, cortar caña y ya mi hermano ya hoy el 13 de abril va a tener 1 año. Vengo yo a protestar y a estar en esta concentración por el motivo de que mis hijos han sido privados de libertad. Y acá hace 11 meses, como dice aquí en el cartel, tengo de no verlos. Pues mi objetivo es de que liberen a mis hijas, ellas son inocentes. Ellas no deben nada de lo que les ponen que tienen vínculos con pandillas.
no han ido a investigar allá porque mis hijas no tienen ningún vínculo con pandillas. Y pues yo quiero que las liberen. Yo fui del abogado y él no me da nada, me dijo de que ellos no pueden hacer nada. Solo abogados pagados pueden sacar y yo de dónde voy a tener dinero para eso. Paso 2 paquetes porque son mis 2 hijas las que están detenidas. El movimiento de víctimas del régimen y las demás personas que les acompañan en esta denuncia confirmaron su compromiso por exigir la liberación inmediata de sus familiares. Las organizaciones de la sociedad civil llevan contabilizadas 111 personas fallecidas y que fueron detenidas durante el régimen de excepción, quienes no tuvieron la oportunidad de defender su inocencia. El Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Crecimiento Económico de El Salvador, CIESE, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, firmaron un convenio de cooperación para contribuir a la transformación económica y social del país. Para nosotros fue una muy buena noticia poder explorar la posibilidad de firmar un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, porque hemos encontrado una enorme coincidencia en nuestros objetivos, ¿verdad? Tanto en una educación superior de mayor calidad, en una educación superior que pues realice mayor generación de conocimiento a través de la investigación, que contribuya a la innovación, a la transferencia tecnológica, a la mejora de la productividad. Aspectos en los que coincidimos plenamente y que la firma de este convenio estamos seguros que nos permitirá fortalecer este trabajo como consorcio, darle continuidad a lo que hemos hecho, pero también explorar nuevas áreas. En el convenio se acordó que el CIESE y la OEI diseñarán e implementarán una propuesta de programas de formación y actualización permanente para la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos de alto nivel. La firma del convenio se realizó en las oficinas de la OEI con la representación de todos los rectores de las universidades que conforman el consorcio, así como también representantes del Ministerio de Educación, empresa privada y cooperación internacional. En el auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA se realizó la inauguración de la Semana del Libro y la Propiedad Intelectual, con la tertulia titulada Literatura Salvadoreña. ¿Estamos ante una nueva generación de escritores? En la tertulia participaron diferentes escritores y escritoras salvadoreñas, que contaron sobre su experiencia, los tipos de narrativas y temáticas que escriben, así como sobre los retos que tiene la literatura salvadoreña para incidir en la sociedad y contar con más historias. La Semana del Libro y la Propiedad Intelectual se llevará a cabo del 19 al 26 de abril, con actividades como tertulias literarias, talleres de formación, presentaciones y firmas de libros, convocatorias, concursos de fotografía, entre otras actividades más, que estarán abiertas a la comunidad estudiantil y al público en general. Familiares de los líderes comunitarios detenidos, miembros de organizaciones sociales y el abogado defensor Denis Muñoz se hicieron presente al Centro Judicial Integrado de Santa Tecla para solicitar el respeto a los derechos humanos y judiciales de los detenidos. El trámite en concreto es solicitar primero visitar a las personas que represento que se encuentran mal de salud en el Centro de Salud Penitenciario de Quesaltepeque, Departamento de la Libertad. Eso por un lado, visitarlos, y por otro lado también que tengan acceso al derecho a la salud a través de evaluaciones, sean por médicos públicos del Sistema Público de Salud o de Medicina Legal, y si aún así no se le brinda la atención médica, pues en todo caso que nos permitan que llevemos médicos particulares, médicos privados, para que de manera real y efectiva tengan el acceso a la salud. Para los familiares de los líderes comunitarios de Hades y Santa Marta, estas detenciones son más de tinte político que por motivos de justicia, ya que el caso no tiene sustento legal. Estas personas detenidas son reconocidas por su lucha contra la minería metálica en el departamento de Cabañas. Entonces nosotros consideramos que realmente estas acusaciones son una cortina de humo, y lo que sucede es que él, como abogado defensor, ganó un caso de minería en Santa Marta.
Entonces ahorita están retomando lo de la minería y por eso lo tienen acá. A mi familia lo han separado del grupo, lo pasaron para otro penal, en cambio dejaron a 4, me parece ser, aquí en cárcel de mujeres, y a los otros 2 los pasaron para Quesaltepeque. Lo que nos dijeron fue que ellos están malos de salud, que por eso los habían trasladado para ese lugar, porque ahí hay médicos, pero realmente a nosotros eso no nos consta, no podemos saber porque ni el abogado los ha visto hasta que nosotros miremos que el abogado tiene una visita con ellos por lo menos para saber cómo está, porque como yo le decía al abogado defensor, no vaya a ser que a los 2 meses me digan, a los 3 meses me digan, pues él está grave y salga ya, primero Dios no sea así, ¿verdad? Para un funeral como se están viendo otros casos. Se ha negado, se sigue negando el derecho a que su servidor, en calidad de defensor particular, pueda ver a las personas que represente, de tal manera que se está vulnerando el derecho humano a la defensa técnica. Ustedes pueden ver el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde habla acerca justamente de las garantías judiciales. Estas personas fueron detenidas el 11 de enero de 2023 y son acusadas de presuntamente haber asesinado a María Inés Alvarenga en agosto de 1989. Actualmente, ya se dio la primera audiencia y el caso pasó a segunda instancia. El abogado defensor solicitó una audiencia especial, pero no quedaron en libertad, aunque esperan la segunda audiencia. En mi opinión, deberían de salir libres porque hay muchos vacíos y debilidades que se encuentran dentro del proceso, que no puedo dar tanto detalle porque tiene reserva total. Sin embargo, se advierten vicios de nulidad. De hecho, hay inobservancia de derechos y garantías fundamentales como estas que acabo de mencionar y que deberían de generar las condiciones para que puedan salir libres. Esto en el ámbito jurídico, que quede claro, o sea, a la luz del imperio de la ley, quiero decir. Sin embargo, el problema es, y está a prueba esa situación, en mi opinión, si estamos en presencia de un juicio político, de un juicio paralelo, a nivel político, en donde lo que se busca es condenar por condenar, aun cuando no existan pruebas en contra de ellos. Y eso sí es preocupante en un país que se dice que todavía existe Estado democrático de derecho. Los familiares de los detenidos exigen su pronta liberación y que si empiezan a juzgar crímenes de guerra, que sean investigaciones transparentes y respetuosas del debido proceso. Recordaron que hay numerosas masacres que aún permanecen en la impunidad. Desde el Centro Deportivo de Bienestar Físico de la UCA se desarrollaron las finales del torneo de voleibol universitario masculino y femenino, en el que la UCA llegó en ambas categorías. En primer lugar, se disputó la final del voleibol femenino entre la Universidad Evangélica de El Salvador y la UCA. El partido inició muy parejo, pero luego las chicas de la Evangélica tomaron ventaja y ganaron el primer set. En el segundo set las cosas siguieron igual y finalmente la Universidad Evangélica ganó el segundo set y se llevó el campeonato universitario. En el siguiente partido, en la final de la categoría masculina, la Universidad Don Bosco enfrentó a la UCA. El primer set se mantuvo bastante parejo, pero se lo terminó llevando la UCA por una diferencia de 2 puntos. En el segundo set las cosas cambiaron y la Universidad Don Bosco superó a sus rivales. Con esto el partido se puso 1-1. Y en el tercer y último set, la Universidad Don Bosco consiguió la victoria llevándose así el trofeo de campeones. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. En El Salvador hay un régimen de excepción que se está llevando muchos inocentes. Sí, porque a mis 27 años yo jamás había conocido una Bertolina ni nada de eso, entonces lo describo como algo horrible, lo peor que me pudo haber pasado en mi vida.